Dicen que mucho antes de que Drácula extendiera su sombra sobre la literatura, existió otra presencia oscura que hizo temblar los cimientos de la razón. Una mujer envuelta en misterio, su nombre susurrado por los muros de antiguos castillos y registrado en diarios prohibidos. ¿Quién es realmente Carmilla? Detrás de su nombre se esconde un legado milenario, un secreto prohibido que desafía todo lo que creías saber sobre los vampiros. Sumérgete en un viaje a lo desconocido, donde cada revelación desentraña misterios ancestrales y transforma tu percepción del mundo oscuro y seductor de estas criaturas inmortales. ¿Te atreves a descubrir la clave que cambiará tu realidad para siempre? Suscríbete ahora y despierta el enigma que ha permanecido oculto durante siglos. Era una velada sin luna, con nubes densas que envolvían el cielo. El viento, helado e implacable, azotaba los árboles que rodeaban el castillo de Esteria, cual advertencia de un peligro latente en sus corredores. Dentro, Laura recorría los pasillos con pasos nerviosos que repercutían en las paredes de piedra. A sus 19 años, la soledad era algo habitual, pero aquella noche sentía un vacío distinto, un cosquilleo de presentimiento. Desde pequeña, la había perseguido el recuerdo de una aparición imposible. La silueta de una mujer que surgió en su habitación para abrazarla con ternura y, de pronto, morderla. Nadie le creyó, y el episodio quedó sepultado como un mal sueño. Sin embargo, había algo en el aire esa noche que avivaba el miedo de su infancia, ese hormigueo inquietante que sacudía todos sus sentidos. El destino irrumpió en la vida de Laura bajo la forma de un accidente de carruaje cerca del castillo. Su padre, hombre de pocas palabras y firmes tradiciones, ofreció refugio a la señora del carruaje y a su hija inconsciente. No pudo imaginar que al abrirles las puertas traería consigo una presencia antigua y voraz. La joven que descansaba en la habitación de huéspedes se presentó como Carmilla. Cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, un escalofrío la recorrió. La familiaridad de ese rostro era desconcertante y evocaba las sombras de su recuerdo más aterrador. «Te he visto antes», dijo Carmilla con una voz demasiado suave, «te he soñado». Contra todo sentido, Laura se sintió atraída hacia aquella desconocida. Quizá fuera la manera en que Carmilla la miraba, o la oscura fascinación que la envolvía. En un abrir y cerrar de ojos, esa cercana intimidad la hacía sentir al fin comprendida, menos sola. Señales inquietantes. Con el paso de los días, Carmilla se convirtió en el centro silencioso y perturbador de la rutina del castillo. Su belleza casi inhumana, su andar tan etéreo que parecía no rozar el suelo y su abierta repulsión hacia la luz del amanecer alimentaban rumores entre los sirvientes. A duras penas probaba bocado, y cada vez que alguien mencionaba algo sagrado, sus labios se torcían en un gesto tan frío que ponía la piel de gallina a quien la observara. Mientras tanto, en el pueblo próximo comenzaban a circular noticias inquietantes, muertes inexplicables, víctimas halladas sin sangre y sin una sola pista de lo sucedido. Laura, ajena en un principio a esas historias, notaba como día a día su propio cuerpo se debilitaba, como si una fuerza invisible le arrebatara la vitalidad. Por las noches, cuando creía encontrarse más segura, Carmilla se acercaba con pasos insonoros, susurrándole al oído con una intensidad extraña. «Eres mía». Esa única frase resonaba en su mente, envolviéndola en una mezcla de temor y un deseo incomprensible que la hacía temblar. A medida que el influjo de Carmilla se extendía por los corredores y la oscuridad rodeaba cada rincón, Laura sentía que el castillo entero despertaba una presencia tan fascinante como peligrosa, y que era imposible escapar a su llamada. En una ala poco frecuentada del castillo, Laura encontró un antiguo retrato con la inscripción Mírala Karstein, una antepasada de su familia. Contempló con asombro el lienzo. Aquella mujer pintada siglos atrás mostraba el mismo rostro de Carmilla. La coincidencia era demasiado exacta para ser un mero parecido. Fue entonces cuando llegó al castillo el general Dorre de Espiel, un hombre que, según su padre, conocía secretos ancestrales y que traía consigo historias oscuras sobre la familia Karstein. Con voz tensa, el general confirmó las sospechas de Laura. Carmilla había adoptado muchos nombres a lo largo de los siglos, moviéndose en las sombras y alimentándose de quienes sucumbían a su embrujo. Antes de que el general pudiera organizar un plan concreto, ocurrió algo que sacudió al castillo.
Una terrible tormenta se desató, y el rugir de los truenos se confundía con los gritos de los sirvientes. Laura, aturdida, recorrió el pasillo que llevaba a la habitación de Carmilla. Se detuvo al ver un rastro de sangre que goteaba por el dintel de una puerta entreabierta. Temblando, empujó con cuidado la puerta y se topó con una escena que jamás podría olvidar. Carmilla, con los ojos inyectados en un fulgor rojo, sostenía en sus brazos a uno de los sirvientes jóvenes, casi desvanecido por la pérdida de sangre. Un hilo carmesí corría por el cuello del muchacho, mientras la vampira alzaba el rostro, respirando hondo como si bebiera la esencia misma de la vida. Al sentir la presencia de Laura, Carmilla soltó al sirviente, que cayó inerte al suelo. La vampira esbozó una sonrisa enigmática, al tiempo que lamía el rastro de sangre en sus labios. «Laura, no debiste venir», dijo Carmilla con un susurro seductor y, a la vez, letal. «Al final, todos terminan huyendo, pero tú eres diferente». Un torbellino de confusión agitó el corazón de Laura. Quiso retroceder, mas sus piernas parecían ancladas al piso. La atracción que sentía hacia Carmilla era tan magnética como su terror. De pronto, se escucharon golpes de pasos apresurados. El general Dorre de Espiel apareció, empuñando un crucifijo y gritando: «¡Atrás, criatura!». Un siseo furioso emergió del pecho de Carmilla. Con un movimiento casi imperceptible, se escabulló por la ventana, fundiéndose con la tormenta nocturna. Al ver el cuerpo exangüe del sirviente, Laura comprendió que lo que habitaba bajo su mismo techo era la mismísima encarnación de una maldición ancestral. El castillo entero entró en un estado de alarma. El general no dudó. Había llegado la hora de acabar con Carmilla, y el único modo de lograrlo era a través de un relicario que la familia de Laura había custodiado durante generaciones. Esa noche, decidida a enfrentarse a la vampira, Laura tomó el amuleto y salió en su búsqueda. Los pasillos se encontraban en penumbras cuando llegó al gran salón, donde la luna se colaba por los vitrales rotos, pintando el suelo con retazos de luz plateada. Allí, Carmilla la esperaba, rodeada de sombras que parecían susurrar su nombre. «Laura», susurró la vampira con una oscura dulzura, «lamento que hayas tenido que llegar a esto». Antes de que pudiera moverse, el relicario brilló con un fulgor cegador. El choque de aquella energía sagrada contra el poder de Carmilla sacudió las paredes. Carmilla se estremeció, y su piel empezó a resquebrajarse cual porcelana antigua. «No podrás detenerme», logró articular la vampira con un aliento furioso. «Soy el eco de un poder que trasciende el tiempo». Sin embargo, sus palabras se ahogaron en un último grito. Carmilla cayó al suelo, su forma desintegrándose en un polvo oscuro que el viento arrastró, mientras un murmullo de liberación se perdía entre las sombras. Fin o nuevo comienzo. En el silencio sobrecogedor que siguió, Laura permaneció de rodillas, el relicario agotado de su brillo. Lágrimas ardientes rodaban por su rostro, sin saber si surgían del terror o de la compasión. El estruendo había cesado, pero en los muros del castillo seguía latiendo un eco. Nadie se atrevió a proclamar victoria. Laura, al salir al amanecer, sintió un peso en el pecho. Había expulsado el horror, mas no estaba segura de haberle extinguido del todo. Porque, a veces, las sombras encuentran la manera de renacer a través de leyendas y sueños olvidados. Si las tinieblas de esta historia te han atrapado y deseas seguir explorando secretos oscuros, no dejes de unirte a Clave Oculta. Allí hallarás más relatos que disuelven la frontera entre lo real y lo imposible. Las respuestas acechan, pero solo se revelan a quienes se atreven a adentrarse en las sombras.